Bienvenidos a En la Sobremesa, La Curiosidad del Cuerpo, iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras de Cultura UNAM. Esta vez estamos acompañados con una rica presencia, Eduardo González, músico, acompañante y compositor. Él nos va a contar un poco de su elección de vida por el camino de la música, de su visión del cuerpo, etcétera, entre muchas otras cosas. Eduardo, bienvenido. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias. No, el agradecido soy yo, Raiza, y muchas gracias por la invitación. Y empecemos, estoy muy contento de estar aquí, de verdad, de verdad. Eduardo, cuéntanos cómo fue que incursionaste en la música y por qué la música. ¿Qué pasó? Mm, híjole. Bueno, está bien, lo tengo muy claro, tengo muy claro hasta el año, ¿no? En 1970 yo tenía 5 años y tengo una hermana mayor, tengo una hermana que me lleva 10, obviamente en esa época ella tenía 15 y era súper fan de los Beatles. Y entonces en México se estrena la película de Let It Be. Ella va a verla con sus amigos y me lleva. Y yo a los 5 años veo esta película y descubro algo que se me hace una especie de magia. O sea, cómo estos tipos, quién sabe de dónde, quién sabe cómo hacen para sacar sonidos como si fueran exactamente eso, magos. Y a los 5 años quedo yo muy impresionado. Digo, no estoy diciendo que con esto yo haya decidido en ese momento ser músico, ¿no? O sea, a los 5 años que puedes decidir más que vainilla o chocolate, ¿no? Pero a lo que voy es que esa semilla se me quedó muy, muy dentro. Y conforme pasó el tiempo, yo fui descubriendo mi afinidad con la música. Me enloquecía con algunas canciones, con música de Serrat, con música de, incluso de Los Panchos, ¿no? De Pérez Prado. Y empecé después a descubrir este mundillo del rock. Evidentemente volví como a los 10 11 años a los Beatles y de ahí descubrí, pues, bueno, toda la música de esa época. Eh, en ese momento, no sé cómo estén las cosas ahorita, porque yo no tengo hijos y no sé cómo estén este tipo de generaciones, pero en aquel momento tomar uno una decisión de ser músico, de ser artista era muy riesgosa, porque todo el mundo te decía que te ibas a morir de hambre. Y entonces yo ya sabía, o sea, yo ya tocando la guitarra en la secundaria, ya haciendo mis banditas y todo eso, pues no me atreví a estudiar música y opté por una carrera, híjole, que no puede estar más alejada de mí, que fue la agronomía, ¿sí? Evidentemente, o sea, yo me fui a hacer, con todo respeto, me fui a hacer tonto de esa carrera. Y en un momento dado dije, a ver, no puedo seguir aquí, ya a los 16 años, ¿sí? Terminando lo que ya le llaman ahí en Chapingo el bachillerato agrícola, ¿sí? Dije, no, esto no es lo mío. Entonces tomé una decisión, sin decirle a nadie, hice mi examen de admisión al Conservatorio Nacional de Música y quedé, aprobé el examen y llegando, no, te digo, no le avisé a nadie. Cuando regresé a mi casa, con mi credencial, les dije a mis papás, aquí está mi credencial, estoy inscrito en el conservatorio y dejé la agronomía. Evidentemente eso causó un gran cisma familiar, pero yo estaba totalmente seguro de lo que quería y pues ahí comenzó mi relación con la música. Primero queriendo ser rockero, luego descubrí la música de concierto y otro tipo de acercamiento, ¿no? De otras sonoridades, no quiero decir que ni mejores ni peores, sino diferentes. Y tomé por el camino de dedicarme a eso, ¿no? Básicamente ese es digamos, el inicio de mi relación con la música. Y partiendo justamente de esta historia bien interesante que has contado, ¿qué es lo que te da la música en relación a tu corporalidad, a tu vivencia del cuerpo? Porque además podríamos pensar en lo inmediato que la música como todo arte, pero la música en especial, como que toca las fibras corporales casi de inmediato, ¿no? Digamos, va directo al sentir o a avivar las emociones
más inmediatas que habitan en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ti, ¿cómo ha sido la relación entre la música y tu corporalidad y la corporalidad de los otros? Porque ahorita ya nos vas a contar cómo llegaste a la danza, ¿no? Sí, pues ha sido una relación muy tormentosa y muy borrascosa, porque es evidente, ¿no? El acercamiento que tú ahorita diste en cuanto a una corporalidad interna, ¿no? A las fibras sensoriales y a las fibras emocionales, incluso intelectuales, a las que la música toca y sacude muchas veces, ¿no? Pero es muy curioso porque en la escuela de música yo pasé por una formación muy académica y muy ortodoxa en el sentido de, ok, está bien todo eso, pero lo más importante como pianista, como músico y como compositor está aquí, ¿sabes? O sea, como de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, la corporalidad en la música o en ese tipo de estructura ortodoxa se resumía a eso, a tocar bien y a pensar bien. Entonces, eso me causaba muchos conflictos porque nadie me explicó nunca, de veras, incluso la música, o sea, mucho más la música de concierto, también tiene que sentirse. O sea, no son cuentas, no es un pulso externo, alienígena, alejado de nosotros. Ese pulso tiene que emanar de uno mismo, ¿no? Emanar de adentro. Y entonces eso, repito, me causó muchos conflictos y yo en un momento dado, todavía antes de los 20 años, sentía que lo que estaba estudiando, el tipo de música estaba muy bien, pero no llegaba a conectar, no llegaba a conectar. Eh, Justo por esas épocas, mmm, no sé si me estoy adelantando un poquito a la pregunta, sí, pero es muy importante señalarlo. Eh, Tuve mi primer acercamiento con la danza contemporánea. ¿Sí? Esto es muy curioso porque la maestra Anabel Linton, ¿sí? Fue a buscar músicos al conservatorio para hacer una improvisación para uno de sus exámenes finales de los famosísimos grupos especiales del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza de los años 80. ¿Sí? Entonces nos reclutó a una serie de personajes ahí, ¿no? Postpubertos, y nos fuimos a tocar. Yo en ese entonces era baterista, ¿sí? Y estando yo en el foso del Teatro de la Danza, haciendo la música improvisatoria para ese examen, dije, esto es una buena chamba. Esto está bien interesante. Que mi música no nada más sirva para ser escuchada, sino para que la gente se mueva. Y eso fue el inicio. Y es que justamente se deja ver em, la importancia de esta palabra acompañante, ¿no? Que no es nada más aquel o aquella que está de fondo, ¿no? Justamente en esta zona de lo oscuro y de lo escondido, Ujú. sino que envuelve todo el movimiento que puede generar la danza, ¿no? Y el mundo, pues, o sea, podríamos Claro, remitirnos incluso a esa visión platónica pues, de esas esferas en movimiento que constituyen todo lo que somos y todo lo que podríamos llamar realidad y que están hechas claro, de música, ¿no? Es claro, así es, súper así bello es. lo que Sí, puedes generar. sí, y entonces en ese momento, al ver a estos chavos, estudiantes todavía, cómo se relacionaban con su cuerpo, yo Ujú, empecé a entender muchas cosas, claro. ¿sí? Empecé a entender cómo la música con ese pulso que tiene que ser generado, como decía yo hace rato, de una manera interna, ¿sí? Se reflejaba en mi ejecución, se reflejaba en algo mucho más orgánico, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya no era estar preocupado por las cuentas, por los compases, por tocar bien las notas, nada más, sino que esta sensación rebasaba todos esos aspectos, digamos,
fundamentales, ¿no? Sí, son fundamentales, pero que no te puedes quedar en ese nivel técnico, en ese nivel externo de la música, ¿no? Sino que tienes que trascender hacia lo interno de ti mismo para poder llegar a lo interno de las demás personas, quien te esté escuchando, ¿sí? Básicamente eso fue lo que me pasó con mi primer acercamiento con la danza. Ajá. Y se me viene a la mente la pregunta que igual puede parecer un poco abstracta, que, qué es para ti el silencio y qué papel juega el silencio tanto, tanto en la música como en lo que puede provocar también en la danza, ¿no? O sea, en el movimiento corporal. Podremos ver a pues muchos estudios científicos y el mismo John Cage diciendo justo que el silencio no existe, ¿no? O sea, el silencio absoluto no existe, pero sí hay una experiencia de tal vez ese breve semivacío, Ujú, sí, sí, sí. Ah, y tal vez como una especie de inhalación que también genera el movimiento, ¿no? No sí, sé qué es claro. para ti. No, no tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero aunque yo soy, de verdad, soy un gran admirador de la obra de Cage, ¿sí? Eh, y que es cierto que ese silencio absoluto no existe más que en la muerte, ¿no? O en el coma. Uno piensa antes de la creación del universo, antes de la creación de la Tierra y todo esto, ¿qué existía en ese momento? Existía silencio, ¿sí? Entonces creo que a nivel de la historia de la Tierra ha habido más tiempo de silencio que de sonido, ¿sí? Y yo adoro los momentos de quietud y adoro esos momentos de sonido, de silencio relativo, ¿no? Porque así de eso estamos hablando. Y en la música es fundamental el silencio en ese sentido, porque sin silencios no seríamos capaces de diferenciar una nota de otra, o un ritmo de otro, o un instrumento de otro. Sí, es fundamental el silencio. O sea, de hecho, yo siempre les digo a mis alumnos, no nada más piensen que la música está hecha de sonidos, está hecha de sonidos y de silencios. Sí, y haciendo un poquito de puente con la actividad de acompañante, ¿no? Que no sé si, bueno, me imagino que si toda la gente que pueda ver esta entrevista se imaginará qué es un acompañante, ¿no? Un acompañante de danza. Es aquel músico que está tocando idealmente mucha improvisación y mucha música en vivo, totalmente en vivo, para que los bailarines ejecuten su clase, ¿no? Eh, haciendo conexión con esto, mm, eh, siempre hay de educador musical también, ¿no? Para los bailarines. A ver, Lalo, Porque, fíjate, perdóname que te sí, interrumpa, pero se cortó un poco, no se entendió nada perdón, de lo que mencionaste. De hecho, ahorita estás pasmado. Creo que hay problemas con el internet. ¿verás? Sí, ahorita no te mueves. Hola, hola. Aquí ya me escuchas ahorita. Ah, sí te escucho, pero Hola. la imagen está congelada Ajá, qué raro. y No, el no me audio había también pasado se así. cortó. ¿Tú no te ves así? No, yo me veo perfecto. ¿Tú te ves? Mm, Sí, ¿Y tú cómo me ves? ¿Bien? sí, bien, te estoy viendo bien. Ok, Sí, entonces tal vez sí es tu internet, pero bueno, ok, en la edición no te preocupes, esto se corta, pero vamos a retomar, a ver, ojalá que no haya problemas. Es que una parte no se escuchó. ok, A ver, vamos a retomar. ok. Ya me Ya se descongelé. normalizó, ya. Ok, ok, ok. Muy bien. Va. Estaba yo diciendo que haciendo un puente con esta cuestión del sonido y del silencio hacia la actividad del acompañante en una clase de danza, eh,
tiene mucho tiempo que yo he situado al acompañante como una especie de educador musical con los bailarines, porque un buen acompañante lo que hace es proponer sonoridades, proponer ritmos, proponer pulsos, ¿sí? Evidentemente dependiendo del ejercicio que esté poniendo el maestro. Pero muchas veces podemos jugar con la relación directa de la música y la danza o una especie de diálogo, incluso una relación totalmente indirecta, ¿no? Una especie de no relación. Entonces yo utilizaba mucho el silencio con grupos de nivel avanzado, porque en teoría estos grupos ya tienen, estos bailarines ya tienen un pulso interno, ¿sabes? Entonces en una secuencia determinada, en un ejercicio determinado, yo tocaba dos acordes y me callaba. Y entonces todo el mundo entra en una dinámica de, fíjate qué curioso, de autopercepción y de percepción del, llamémosle, pulso colectivo de un grupo. ¿Sí? Entonces el silencio, al contrario de lo que mucha gente piensa, es un detonador incluso de sensaciones y de experiencias y de conciencia que no te genera un sonido, por ejemplo. Sí, así que para mí este silencio es sumamente importante, tan importante como el sonido. Fíjate qué interesante, porque además me remite esto a una especie de meditación, ¿no? O sea, Exacto. justo la necesidad del introyectar y de estar, digamos, con una conciencia mucho más lúcida a partir del silencio en la meditación también es súper importante, y qué hermoso que finalmente la música también pueda promover esto, ¿no? ¿Tú qué Así relación es. tienes entre la meditación, la música, la danza? Bueno, estás haciendo una pregunta bastante compleja, pero la voy a tratar de desgranar. Hablas de mi relación, por ejemplo, con la meditación. Eh, yo no soy muy practicante de lo que le llaman de la meditación como tal, pues, ¿no? Pero sí me gusta mucho cantar mantras. Recientemente, te digo, recientemente, hace unos cuantos años, unos 5 o 6 años, me he adentrado muchísimo en la filosofía y en la mitología hinduista. Eh, También he practicado yoga, pero todo esto ha derivado en un camino hacia el canto de los mantras, ¿sí? Y me he enfocado muchísimo al estudio de los mantras, a su significado, evidentemente a tocarlos y a cantarlos. Entonces, para mí, tocar mantras, evidentemente, es una cuestión de meditación, ¿sí? Porque evidentemente te introyecta, o sea, independientemente de a quién le estés cantando, cuál sea tu intención de cantar un mantra, ¿sí? Esta repetición te mete en ese estado contemplativo y de alimentación. Ahí estamos alimentando de lo que estemos intencionando en ese momento, ¿no? Eso por un lado. Y también no me gustaría dejar de fuera tampoco una actividad que a mí me ha apasionado por muchos años, que es correr. Yo soy corredor también, ¿sí? Y esta actividad de correr todos los días es otra actividad de meditación y muchas veces de silencio, de también estar con uno mismo, cuando no estás corriendo en grupo o con alguien más, ¿no? Pero mucho tiempo ha sido también esa necesidad de salir a correr y de estar conmigo, de este es mi momento, ¿no? Para pensar, incluso para no pensar, porque se vale que todo te esté dando vueltas en la cabeza, ¿no? De hecho, es un poco un mito eso de que la meditación sea para poner la mente en blanco. Eso es básicamente imposible, ¿no? Eso no es así. Más bien la meditación tiene otros objetivos y se trabaja de otra manera, no para poner la mente en blanco, repito. Entonces, esas dos relaciones con el silencio, con la meditación, son con las que tengo. Y con la danza, bueno, yo podría decirte que desde que tuve mi primer trabajo formal, así ya remunerado regularmente,
no me he alejado de ella. O sea, tengo más de 30 años trabajando con la danza y nunca he tenido que trabajar de otra cosa que no sea de músico y que no esté relacionada con la danza realmente. Eh, Y en toda esta cercanía con el movimiento, hablando del correr, hablando del estar, digamos, acompañando danza, y regresando también a esta idea que mencionaste en un inicio del cuerpo fragmentado desde la academia, em, en ese sentido, tú cómo haces danza, ¿qué, cómo dirías que concibes a la corporeidad? No como una definición de cuerpo, sino cómo te, cómo podrías, digamos, verbalizar qué es la corporeidad en movimiento, sin fragmentarse, porque además, por lo que entiendo, fue una búsqueda también inicial tuya, ¿no? O sea, de decir, a ver, la música y el movimiento y lo que quiero hacer no solamente está aquí o de acá para acá, ¿no? Sino es toda una integralidad. Entonces, ¿cómo lo verbalizas? eh, Podría comenzar citando a alguien que alguna vez dijo que si no cuidas tu cuerpo, ¿a dónde vas a vivir? Es decir, está muy bien, o sea, tenemos que cultivar nuestro intelecto, el raciocinio, lo analítico, ¿no? Pero esta cabecita no va a tener, digamos, un lugar donde situarse si no cuidas tu cuerpo, ¿no? Y como dicen los orientales, tu cuerpo es tu templo, ¿sí? Eh, Desde ese punto de vista, también creo que esta búsqueda que inició con esta relación, en mi caso, con esta relación con la danza, me hizo consciente de mi necesidad de no descuidar mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto, tengo también mucho tiempo tratando de cuidarlo, de no pensar que esta corporeidad es algo que esté basado en cuestiones meramente estéticas o meramente de moda o meramente de estereotipos que nos van pintando, ¿no? Con la publicidad o con los medios actuales, ¿no? Que nos superinvaden, sino más bien con una cuestión de estar cómodo con tu cuerpo, ¿sí? Estar a gusto con él y en un momento dado tener la necesidad de hacer algo que seas capaz de hacerlo. ¿Sí? No hay nada que me entristezca más que ver a compañeros de mi misma edad que ya no son capaces de hacer algún tipo de actividad física porque descuidaron esa corporeidad, ¿sí? La descuidaron y entonces se ven limitados a cierto tipo de actividades que, las, que no están mal, pues, pero que no, desde mi punto de vista, no pueden cubrir toda una gama de necesidades, ¿no? Para hacerte sentir bien, para estar, repito, a gusto con tu cuerpo. Entonces, desde ahí, esta corporeidad yo la sigo viviendo como una posibilidad de, de poder seguir activo como incluso mejor que cuando yo tenía 30 años. Estoy seguro, y te lo digo, que yo estoy en un momento ahorita en donde físicamente estoy mejor que hace 25 años, por diferentes cuestiones, ¿no? Pero creo que esa corporeidad es súper importante para mí. Aparte de que mi trabajo es mucho estar sentado, Ujú. ¿sí? Es una cuestión un tanto cuanto inherente a la música, ¿no? Cuando eres ejecutante, cuando eres instrumentista. Pero esa fue otra reflexión que yo tuve. Dije, pues voy a estar sentado 6 horas, 7, ¿no? Tengo que hacer algo para Claro, no terminar totalmente amoldado a una silla, ¿sabes? claro, claro. Entonces desde ahí es donde yo ubico esta corporeidad como algo, como este templo en el que tenemos que vivir, ¿no? Que es el cuerpo. Y hablas de un autocuidado, que en Uh estos -huh. momentos el autocuidado creo que está siendo totalmente un cuidado también de los otros, ¿no? No nada más de uno mismo, sino
le haces un bien a los demás también cuidándote tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta temporada, pues, ¿cómo la has pasado? ¿Qué has sentido desde tu corporalidad? ¿Cómo te va en esta temporada? Mira, para empezar, no he dejado de salir a correr. O sea, prefiero levantarme muy temprano y encontrar las calles vacías y echarme mi corridita diaria a no salir o levantarme tarde y ya, ¿no? Anda, o sea, uno realmente yo sí estoy, te lo digo honestamente, sí estoy tratando de respetar esta cuestión de quedarse en casa y de mantener la distancia, distanciamiento social y todo eso. Sí soy un creyente, ¿no? De lo que nos están diciendo. Por lo tanto, puede ser que yo no salga durante todo el día. Y ahorita, de hecho, creo que nada más salí a correr en la mañana y salí a comprar el pan, típico. Pero de ahí en fuera no estoy saliendo porque no tengo la necesidad. Eh, entonces, ese ritual matutino de salir a correr no lo he cortado. Por otro lado, he estado tomando, ¿no?, algunas clases en línea de acondicionamiento físico. No me gusta estar totalmente inerte y pegado a mi silla por mucho trabajo que tenga. O sea, siempre eh, procuro tener ese espacio para lo que es realmente importante, ¿no? Dicen por ahí que tú encuentras tiempo para lo realmente importante. Y a mí me importa mucho esa actividad física, a la par de mis otras actividades. Pues entonces, no me la he pasado mal, para nada me la he pasado mal. Corriendo y haciendo algo de clases en la casa en línea. Así es. Muy bien, Lalo, pues de verdad deseo que sigas así de tranquilo y así de bien. Te agradezco muchísimo este diálogo. ¿Y qué nos recomiendas musicalmente para esta temporada? ¿Qué has estado escuchando o qué nos recomendarías? Ay, pues es que la verdad es que no me gusta llamarme así y en mis tiempos era de mal gusto hablar de uno mismo, ¿no? Lo he tenido que superar porque de repente a uno lo entrevistan. Pero me gusta definirme como muy ecléctico, o sea, Sí. incluso bromeando con mis alumnos, porque ya ahorita ya hay una gran brecha generacional entre ellos y yo. Hubo un momento en que a mis alumnos nomás les llevaba 3 o 4 años, ahorita ya es otra cosa. Y esta brecha generacional hace que ellos estén escuchando otras cosas que yo no conozco y de repente digo, pues esto no suena tan mal, ¿no? Esta muchachita Billie Eilish, por ejemplo, digo yo, ay, qué chistoso, cosas tan simples pero bien construidas, ¿no? Entonces me gusta hablar de que uno puede escuchar cualquier tipo de música, lo que a uno le siente bien, pero eso, escuchar música, este, soy muy biclero todavía, ¿no? Y de repente sí me da por regresar a los blues, pero también escucho jazz, escucho música electrónica, escucho música, una de mis épocas musicales preferidas es el Renacimiento europeo, ¿sí? Entonces oigo mucha música renacentista, uno de mis compositores preferidos son de esa época, y me trae mucha paz, ¿no? Me trae mucha paz la música vocal de esa época. Son compositores bastante desconocidos, no me pondré yo ahorita a hablar de ellos, pero me provoca eso, me provoca mucha paz la música vocal, polifónica del Renacimiento. Eso escucho mucho. Muy bien, pues vamos, nos adentraremos entonces a esa época. Y pues muchas gracias, Lalo. Mil gracias por tu presencia y por tus palabras y tu sabiduría. Muchísimas gracias a ti. Y cuando quieras podemos repetir esto las veces que sea Claro que necesario, querida sí, por Raiza. supuesto. ¿Sí? Claro que sí. Te Muchas mando un gracias. abrazo con mucho cariño, Igualmente. Lalo. Gracias. Gracias.